Ya. Entonces nosotros tenemos, ya, para empezar, ya, eh, los cicloalcanos, ya, para un breve repaso, un poquito rápido, ya. Los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos van a ser los hidrocarburos de cadena cerrada. ¿Qué van a ser los hidrocarburos? Aquellos elementos que van a ser la combinación entre carbono y de hidrógeno, ¿ya? Este, que son considerados como un tipo de compuesto orgánico, ¿ya? Que van a tener diferentes tipos de funciones, diferentes tipos de composición química, ¿ya? Que pueden formar estructuras esqueléticas, lineales, estructuras en forma de ciclo, ¿ya? Y de acuerdo al número de carbonos que se vayan a utilizar. Ya esto es un poquito más diferente de los compuestos binarios, los compuestos oxigenados, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que los hidrocarburos, ya de cadena cerrada, o los cicloalcanos, ya, van a incluir en el grupo de los que son alicíclicos, ya, o también en el grupo que son los hidrocarburos aromáticos o los hidrocarburos bencénicos, ya. Este tipo de compuesto va a tratar en sí en que el último átomo de carbono, en vez de formar una cadena lineal, como lo pueden ver acá, ya, una cadena lineal, como lo pueden ver aquí en este ejemplo, ¿ya? Esta cadena lineal quiere decir que el último carbono, ¿ya? Se va a unir al primer carbono formando un ciclo de la siguiente manera, ¿ya? Nosotros tenemos que en los cicloalcanos vamos a tener un diferente tipo de nomenclatura o método de nombre el cual va a ser utilizado. En este caso, eh, este tipo de compuestos van a formar un ciclo cerrado, es decir, que el último carbono, perdón, el último carbono se va a unir al primero de la cadena larga formando un ciclo cerrado. Ahora, nosotros lo vamos a subclasificar en cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. En este caso, los cicloalcanos vienen a ser aquellos hidrocarburos que van a tener enlace simple, mientras que los cicloalquenos van a tener en alguna parte de su estructura cerrada un enlace doble y los cicloalquinos va a tener un enlace triple en el lado de su estructura cíclica, ¿ya? En este caso, los cicloalcanos van a ser aquellos hidrocarburos saturados de los cuales ya se habló anteriormente, ¿ya? Que van a tener un enlace simple, ¿ya? Eh, en este caso van a ser saturados porque tienen el enlace simple, mientras que los cicloalquenos y los cicloalcanos van a ser aquellos hidrocarburos cíclicos que van a ser insaturados, ¿ya? Debido a que se va a alterar su estructura de la regla del cuarteto, que no va a estar conformado por el carbono y sus cuatro hidrógenos completos, sino que se va a restar un hidrógeno eh, para poder formar ese compuesto específico. En este caso, los cicloalcanos, ¿ya? Se van a nombrar de la siguiente manera. Va a tener la palabra ciclo, ¿ya? Ciclo, el nombre del alcano, alqueno o alquino de cuáles se va a utilizar, ¿ya? Ya lo vamos a ver por un ejemplo. Aquí nosotros tenemos que en los ciclos nosotros vamos a numerarlos de acuerdo al número de carbonos. Pero como va a ser un ciclo cerrado, no vamos a poder enumerar el carbono uno ni el carbono 2, sino que vamos a iniciar de a partir del carbono 3 en adelante. Es decir, que como pueden ver aquí, ciclo propano, el prop ya, que utiliza porque es 3 ya, y la terminación en ano porque tiene enlace simple, ya. Por eso es un ciclo alcano. Entonces tenemos el ciclo propano está compuesto por tres carbonos, carbono uno, carbono 2, carbono 3, ¿ya? Cerrados en un ciclo, ¿ya? En este caso, los insaturados nosotros lo podemos enumerar en el orden que nosotros queramos, debido a que es un enlace simple, ¿ya? Salvo que se le añada otro tipo de radical alquilo o elemento, ahí se va a enumerar desde el carbono que se le hizo la adición de esa raíz o elemento alquilo adicional, ¿ya?
En este caso tenemos el ciclopropano, que es ciclopropano, ¿ya? Que es de ciclo 3 de 3 carbonos. El ciclobutano, que but significa 4, 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿ya? Ahora, como yo les decía que era la regla del cuarteto en este caso, nosotros teníamos que el carbono va a estar unido entre carbono y carbono de la siguiente manera. Les voy a hacer un pequeño gráfico. ¿Ya? Ya. Tenemos que en este de aquí va a ser la unión. Ya. Carbono, ya. Tenemos carbono, carbono, carbono. ¿Ya? La regla del cuarteto dice que cada carbono tiene que tener 4 hidrógenos. Como lo pueden ver aquí, tiene un H2, que son 2 hidrógenos. Pero ¿dónde están los otros 2 hidrógenos? Vienen a ser los enlaces entre carbono y carbono se cuenta como también enlaces para completar la regla del cuarteto. En este caso tenemos el hidrógeno, en el primer carbono tenemos el 2, ¿ya? Sumamos 3 y 4 porque es la unión entre carbono y carbono. Entonces tenemos carbono 1 con 2 hidrógenos y el enlace 3 y el enlace 4. Asimismo, en el tercer carbono tenemos el carbono 2, perdón, el segundo carbono tenemos con carbono con sus respectivos 2 hidrógenos y para que complete la regla del cuarteto sumamos 3 y 4, ¿ya? Y asimismo con el tercer carbono, sus 2 hidrógenos, 3 y 4. Esa es la regla del cuarteto que siempre se tiene que cumplir para lo que es la función de los hidrocarburos, ¿ya? Ahora. En este mismo caso se va a dar con el ciclo butano, con el ciclo hexano y con el ciclo hectano. ¿Ya? En este caso, ciclo hexano, perdón. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aquí en este caso tenemos el ciclo pentano. ¿Por qué es pentano? Porque lleva 5 carbonos. Uno, dos, tres, cuatro y 5 carbonos. ¿Ya? Tenemos que cerciorarnos que tenga su regla del cuarteto, ¿sí? Tenemos primer carbono, tiene sus 2 hidrógenos más los 2 enlaces entre carbono y carbono, 2, 3 y 4. Se cumple la regla del cuarteto. En los cicloalcanos, perdón, en el segundo carbono, tiene sus 2 hidrógenos y con sus respectivos enlaces carbono y carbono, 3 y 4. Se cumple la regla del cuarteto. Asimismo acá, ciclooctano, perdón, este tercer carbono, tenemos aquí 2 hidrógenos, 3 y 4. Ya, la regla del cuarteto se cumple en el tercer carbono, en el cuarto igual, 3 y 4, ¿ya? Y en el quinto, 3 y 4. Y así, de esa misma manera con el ciclo hexano. Y así sucesivamente. O teniendo en cuenta que los hidrocarburos, cuando son lineales, nosotros los enumeramos del 1 hasta el 100, ¿ya? En este caso, nosotros también tenemos que tener en cuenta que en los ciclos alcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, nosotros comenzamos desde el carbono 3 en adelante, ¿ya? Ahora, vamos a pasarnos con la clase del día de hoy. Ya, ya. Tenemos que tener en cuenta también que hay su respectiva nomenclatura, ¿ya? En este caso, cuando nosotros vamos aquí, en este caso, ver las uniones, por ejemplo, aquí tenemos un ciclo butano. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la forma del cuadrado. Uno, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Esta. ¿Ya? Tenemos que, tenemos que aquí, tenemos un ciclo butano, ¿ya? ¿Ya? Añadido. ¿Y por qué vemos la diferencia aquí? Este carbono no tiene el hidrógeno como lo tiene aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí ya lo estamos enlazando.
pero como lo estamos enlazando con otro tipo de compuesto, en este caso un radical alquilo, nosotros lo numeramos desde aquí, carbono uno, y como aquí también tiene otro radical alquilo, carbono 2, el 3 y el 4. Y ahí comenzamos a numerarlos. Entonces, como vemos que tenga la regla del cuarteto? Tenemos que el carbono no tiene hidrógenos, así que tenemos que contar el carbono uno, 2, 3, 4. Ahí se cumple la regla del cuarteto, con los enlaces alquilos y los enlaces carbono y carbono. Vamos con la otra, ¿ya? Con el carbono 2. Tenemos aquí HC, perdón, CH, el carbono, ¿ya? El carbono tiene su unión hidrógeno, y ya tenemos que aquí hay uno. Sumándole al enlace carbono y carbono 2 y 3, nos faltaría uno para el cuarto. Este radical alquilo que está unido aquí, se le quitó un hidrógeno para poder unirlo. Entonces aquí tenemos el cuarto. Así que ya cumplimos la regla del cuarteto. ¿Ya? Ya. Ahora, en base a esto, nosotros vamos a pasar lo que son los cicloalquenos. ¿Qué son los cicloalquenos, chicos? Déjenme borrar esto porque se ve feo. Ya. Ya. Los cicloalquenos van a ser la misma cadena cíclica, la misma base de los cicloalcanos. La única diferencia de esto es que van a tener un enlace doble, ¿ya? Por lo general nosotros tenemos que va a tener su respectiva fórmula general, la cual va a ser carbono. La N significa el número de carbonos que se van a emplear, ¿ya? El hidrógeno con el número de carbonos multiplicado por 2, al cual se le va a restar 2. Es decir, que por ejemplo, aquí tenemos carbono 3, ¿ya? 3 carbonos, sería C3. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dar el número total. Como son 13 carbonos al inicio, ¿ya? Nosotros vamos a tener en cuenta que 2 por el número de carbonos que es 3 nos da 6. Pero eso sería para una cadena lineal. Pero para una cadena cíclica nosotros le vamos a restar 2. Entonces a ese 2 por 3 le vamos a restar 2. Entonces nos va a quedar C3H4. ¿Por qué? Porque en la multiplicación nos daría C3H6 menos 2 que nos queda C3H4. ¿Ya? ¿Por qué nosotros le vamos a restar 2? Porque el doble enlace le va a restar dos enlaces de hidrógeno, ¿ya? Entonces, en la suma total de esos enlaces de hidrógeno, ¿ya? Nosotros vamos a tener eh, que va a volverlo insaturado, debido a que la regla del cuarteto de por sí se está alterando. Ya no va a ser que CH2 con sus respectivos enlaces entre carbono y carbono. No, aquí ya se va a alterar un poco. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de la fórmula general o la fórmula empírica, ¿ya? Que en este caso tenemos, cuando son tres carbonos, en el ciclo propeno va a ser C3H4 para el número total de carbonos e hidrógenos. En el 4, C4H6, que es el ciclo buteno, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia con el anterior? La terminación, ¿ya? Van a ser ciclo, obviamente, porque son cadenas cerradas, ¿ya? Y con su respectivo prefijo, prop, que es 3, but, que es 4, pent, que es 5, ex, que es 6 y ep, que es 7. Y la terminación ya no va a ser en ano, sino va a ser en eno. Entonces va a ser, por ejemplo, con 3 ciclopropeno. Por ejemplo, con 7 ciclohecteno. O, por ejemplo, lo que es, son 6 carbonos, sería ciclohexeno. ¿Por qué? Porque en este caso, en esta fórmula, cuando nosotros lo vayamos a graficar, va a llevar en cualquier lado de su cadena cerrada, va a llevar un doble enlace de la siguiente forma. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Ya, en la nomenclatura de los cicloalquenos nosotros tenemos que pueden presentar diferentes tipos de ramificaciones para nombrarlos, ¿ya? Pero vamos a analizar las principales, ¿ya? Ahora, la regla número uno es que el carbono uno y el carbono 2, ¿ya?
son correspondientes al doble enlace. ¿Ya? Si la estructura no tiene ramificaciones, no es necesario enumerar los carbonos. Por ejemplo, aquí en este caso. Aquí tenemos el ciclo propeno, que es parecido al ciclo alcano. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ustedes ven el doble enlace. ¿Si lo alcanzan a ver? Ya. Entonces, nosotros tenemos que los cicloalcanos, perdón, los cicloalquenos, ya, van a ser la estructura independientemente de tres carbonos en adelante, ya. Pero en su estructura va a tener en cualquiera de esos de los lados de los enlaces entre carbono y carbono va a tener un doble enlace, uno o varios, independientemente cuál es el compuesto que se vaya a utilizar, ¿ya? ¿Por qué nosotros no lo graficamos o lo entendemos como las figuras geométricas? Porque es una referencia base, porque son ciclos, ¿ya? Tomamos las figuras geométricas. El ciclo propeno tiene la fórmula de triángulo. El ciclo butano tiene fórmula de cuadrado. Así por ende, el ciclo propeno y el ciclo buteno van a tener la misma forma, ¿ya? Para poder formar el ciclo, ¿ya? Ahora. Como pueden ver aquí, chicos, nosotros, si no tiene ramificaciones, nosotros lo vamos a enumerar, ¿ya? Pero en el caso que no tenga un elemento adicional aquí, fuera de esta forma de ciclo, ¿ya? Nosotros lo podemos enumerar de cualquier manera, ¿ya? Por ejemplo, el doble enlace, podemos ponerlo, puede ser después del primer carbono este de aquí o después del primer carbono, el de acá arriba, cualquiera de los dos, en el caso que no tenga ramificaciones. Ahora, va la regla 2. Cuando ya presenta ramificaciones o elementos añadidos o alquilos añadidos, ¿ya? Aquí va a ser la diferencia. Nosotros lo vamos a nombrar de acuerdo a lo que es en enlace, pero en este caso, como el doble enlace, nosotros vamos a dar el nombre de acuerdo al, a la posición del doble enlace. Ya, en este caso, nosotros cómo damos el doble enlace de la siguiente manera. Primero, aquí tenemos el alquilo, ¿ya? Vamos a numerar primero los alquilos o los radicales. En este caso, tenemos que aquí tenemos un alquilo y acá tenemos otro alquilo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Vamos a diferenciarlo. Vamos a poner una plumita, ¿ya? Ya. Aquí tenemos que aquí tenemos un alquilo y acá tenemos otro alquilo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el doble enlace? Aquí, en esta posición. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a enumerar los carbonos primero para poder determinar el nombre. ¿Ya? En este caso, antes de colocar todo este nombre de aquí abajo, nosotros vamos a primero saber ubicar el orden de los carbonos. En este caso, empezamos. Aquí tenemos el doble enlace. ¿Ya? Entonces comenzamos. ¿Ya? Aquí está el carbono uno, acá está el carbono 2, perdón, voy a borrar, ya, ya. Aquí tenemos el carbono 2, ya. Acá tenemos carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6, ¿ya? Entonces nosotros lo vamos a enumerar en este sentido, ¿ya? En el sentido a las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué va a ser la diferencia? Entonces, nosotros aquí tenemos que como tiene el doble enlace, va a ser un ciclo hexeno. Punto. ¿Y por qué? Porque va a tener uno, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos en forma cerrada con un doble enlace va a ser el ciclo hexeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a enumerar. Primero, para darle el nombre a estos compuestos, nosotros primero damos el nombre de los radicales. Primero numeramos estos. ¿Ya?
los radicales o los CH3. En este caso, ¿en dónde están ubicados? En el carbono 3 y en el carbono 4. Ya, entonces, como están ubicados en el carbono 3 y carbono 4, nosotros lo nombramos así, 3,4, y como son dos compuestos, dos radicales iguales, ya, son dos, pero aquí nosotros utilizamos el prefijo di. Entonces va a ser dimetil, porque así se llama este compuesto, CH3 es un metil, ¿ya? Y el nombre del compuesto completo, ya como tiene 6 cadenas cerradas y tiene doble enlace, va a ser ciclohexeno. Y así nosotros lo nombramos. Vamos a ver con el otro ejemplo, siguiendo la misma pauta, ¿ya? Enumeramos los carbonos, ¿ya? Aquí tenemos el primer enlace, ya. Tenemos el primer carbono, ¿por qué? Porque aquí ya empieza el doble enlace, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a enumerar para que se nos haga un poquito más sencillo, diferenciar, ya porque en los exámenes, en las evaluaciones, les han de poner este compuesto. Y en este compuesto ustedes van a tener que determinar el nombre, ¿ya? Tenemos carbono 1, este viene a ser el carbono 2, este viene a ser el carbono 3, este viene a ser el carbono 4, el carbono 5 y este es el carbono 6, ¿ya? Entonces, en base a esto de aquí ya tenemos enumerados. ¿Cómo nosotros comenzábamos el nombre? Primero determinamos qué tipos de compuesto es. Si es un cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. Como tiene un doble enlace, es un ciclo hexeno, porque tiene 6 carbonos, cadena cerrada y tiene un doble enlace. Punto. Ahí murió. Entonces, ya tenemos el compuesto que es la base. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a nombrar? Primero colocamos dónde están los radicales. ¿Qué decimos en el ejemplo anterior? Que primero colocamos los radicales enumerados, de acuerdo al número de carbono. Como ya lo tenemos enumerados de forma correcta por el orden de los enlaces, sus ubicaciones, ¿ya? Entonces vemos que en el carbono 3 tenemos un radical alquilo, ¿ya? Mientras que en el carbono 4 no hay, en el carbono 5 aquí tenemos otro radical alquilo. Entonces lo nombramos de la siguiente manera, 3,5, y se da el mismo caso, en este caso como son dos metil iguales, ¿ya? Entonces nosotros lo vamos a decir 3,5 dimetil porque son dos, uno y este es 2, ¿ya? Este es A y este es B, ¿ya? Aquí están los dos. Ya. Entonces, tenemos dimetil y como ya sabemos cuál es la cadena base, ponemos ciclohexeno. ¿Ya? Esa es la manera de la regla 2 de cómo nombrarlo en la nomenclatura. También tenemos la regla 3. ¿Ya? En este caso, como son insaturados, no sé si yo les mencioné la parte que yo les dije que en esto pueden tener más de un doble enlace en su estructura. ¿Ya? En su estructura. Obviamente, se tiene que cumplir que no se cierre el ciclo, que no se pierda, ¿ya? En este caso, nosotros comenzamos con este ejemplo. Ya nosotros sabemos la estructura. 4 que es buta, hexa, que son 6. Aquí están enumerados. ¿Sí lo ven? Ya. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a enumerar? Teniendo en cuenta que empezamos aquí. El primero, ¿ya? Y el tercero, ¿ya? Tiene el doble enlace. Esta es otra manera de llamarlos. En el caso cuando tengan varios dobles enlaces. Ojo, eso aplica también para los de triple enlace, ¿ya? Ahora, ya tenemos que enumeramos. Desde aquí el primero comenzamos. Uno, 2, 3, 4. ¿Ya? Tenemos nuestro ciclo buteno, el cual lo vamos a diferenciar. Como tiene dos dobles enlaces, va a tener sus respectivos diferencias, que en el primero tenemos uno y en el tercero, coma 3, ¿ya? Nuestro ciclo buta, ¿ya? Va a tener dos dobles enlaces, por lo que va a utilizar un prefijo di, ¿ya? Terminado en eno.
¿ya? Entonces se va a llamar 1,3 ciclo butadieno, ¿ya? ¿Por qué va a ser su ciclo butadieno? ¿Por qué? Porque tiene dos dobles enlaces, ¿ya? Si tiene tres, sería trieno. Si tiene cuatro, sería tetrayeno. Y así sucesivamente. Ahora, pero por lo general no tiene más de cuatro dobles enlaces, ¿ya? Porque si no, la reacción química no va a ser estable. Ahora, en el ejemplo de aquí tenemos del ciclohexano, perdón, del ciclohexeno. Entonces, aquí tenemos, enumeramos, comenzamos. El primer doble enlace, tenemos carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Ya? Ese es el orden que nosotros vamos a enumerarlos. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es ubicar de manera numérica en dónde están los dobles enlaces. Entonces tenemos que en el primer carbono tenemos un doble enlace. Después del segundo carbono no tenemos, pero en el carbono 3 sí tenemos. Entonces 1,3. En el cuarto no tenemos. Y en el quinto, llegando al sexto, tenemos un doble enlace. Entonces viene a ser 1,3,5 ciclo hexa, ¿ya? Porque son de 6 la cadena cerrada, ¿ya? Y se le dice tri, ¿por qué? Porque son tres que están aquí, ¿ya? Uno, dos, tres doble enlace. Entonces viene a ser 1,3,5 ciclo hexatrieno. ¿Ya? Ahora, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el ciclo penteno, ¿ya? En forma base. Pero este ciclo penteno va a tener dos dobles enlaces, así que va a cambiar ese nombre, ¿ya? Entonces comenzamos con la numeración. ¿Dónde vamos? Carbono 1, ¿ya? Aquí empezamos. Carbono 1, carbono 2, perdón, ya. Tenemos el carbono 2, ¿ya? El carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5, ¿ya? Entonces, ya sabemos que va a ser un ciclo penteno, porque tiene doble enlace y una cadena cerrada de 5. Ya tenemos la base. Ahora, ¿cómo vamos a dar el nombre? Como tiene varios dobles enlaces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿ya? Tenemos que en el primer carbono tiene el primer doble enlace, así que sería uno. En el 2 no hay, en el 3 sí. Ya 4 y 5 no hay. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es 1,3 ciclopent, y como son dos dobles enlaces, se le agrega el prefijo di. ¿Ya? Entonces sería 1,3 ciclopentadieno. ¿Ya? Porque el eno es por el doble enlace, por si acaso. ¿Ya? El di porque son dos dobles enlaces. ¿Ya? Y el ciclopent porque es la estructura, la base. ¿Ya? Eso es cuando es cerrado, ¿ya? Y asimismo, como el ejemplo de arriba, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro con el penteno, ciclo penteno, perdón. Entonces tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿ya? Carbono 4 y carbono 5, ¿ya? Ahora, aquí aplicamos otra norma, ¿ya? En el caso que cuando lo vayamos a nombrar, ya no hacemos, en este caso, el 1,35 y tal ciclo hexadieno, por ejemplo, aquí arriba, sino que como aquí tenemos un radical al kilo, este que está aquí, este radical al kilo, este es el que va nombrado primero. Y como ya vemos que en el primer carbono tiene otro radical al kilo, en nuestra cadena cerrada vemos si hay otro radical al kilo. Sí, vamos a ver otro radical al kilo. Entonces nosotros lo vamos a nombrar, ¿ya?
Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Entonces, ¿qué es? 1,3, ¿ya? Dimetil, porque son los metilos, ¿ya? Dimetil, ¿ya? Vamos con otro guión y ahí comenzamos nombrando los dobles enlaces. Ahí comenzamos a nombrarlos, ¿ya? Entonces tenemos que en el carbono 1 y en el carbono 3 tenemos dos dobles enlaces. Entonces comenzamos con 1,3 dimetil, porque ya están los metiles ya graficados como primera parte, y sería de nuevo 1,3 ciclopentadieno, porque son dos dobles enlaces. Si fuera con un tercer doble enlace, sería el número donde está ubicado el otro doble enlace. Por ejemplo, si lo colocamos un doble enlace aquí en el 5, ¿ya? Obviamente se reduce la cantidad de carbonos aquí, de hidrógenos aquí, ¿ya? Para poder igualarlo, porque tenemos que cumplir la regla del cuarteto. ¿Cómo nosotros vemos la regla del cuarteto en este ejemplo? Vamos a ver lo mismo. Entonces va a ser en el 1,3 dimetil 1,3 ciclopentadieno, nosotros lo vamos a nombrar. Aquí tenemos el carbono base, 1. El enlace que está al alquilo, 2, 3. Y el doble enlace, perdón, 1, 2. Y los dos dobles enlaces, 3, 4. ¿Ya? Aquí está. 2, 3, 4. Ahí se cumple la regla del cuarteto para este carbono. Vamos con el otro carbono. ¿Ya? Tenemos un carbono, al lado tiene su hidrógeno, ahí está un enlace, 2, 3, ya, con el enlace de aquí y con el enlace del otro carbono, 4. Y asimismo comprobamos con el siguiente, el carbono 3, aquí está solito aquí, 3, carbono 3, no tiene otro enlace de hidrógeno, así que le tenemos que sumar el enlace de carbono que es 1, el doble enlace que son 3 y el enlace alquilo que son 4. De ahí se cumple la regla del cuarteto. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es lo que vamos a avanzar hasta el día de hoy para poderlo revisar. No se preocupen porque vamos a tener taller práctico después que terminemos los hidrocarburos cíclicos, ¿ya? Ahí vamos a hacer estos tipos de ejercicios de cómo baja el nombre y cómo del nombre lo vamos a nosotros graficar, ¿ya? Porque una cosa es identificarlo y otra cosa es graficarlo directamente desde el nombre, ¿ya? Porque yo les pongo directamente de dónde, identificarlo directamente desde la formulación o de la estructura esquelética, porque ahí se hace un poquito más fácil de analizar, ¿ya? ¿Hasta ahí me entienden, chicos? Chicos, Maestro, sí le entiendo. ya. Entonces, se les hizo un poquito más sencillo con este de aquí. Sí. Ya, eso está bueno. Igual para los chicos de tercero de bachillerato, que ingresaron ahorita a tercero de bachillerato, por favor, no se asusten, ¿ya? Igual, las clases anteriores están subidas, las pueden ver para que se pongan al día, ¿ya? Le pueden preguntar a sus compañeros que ya tienen tiempo para que les pregunten, ¿ya? Igual, para que sigan repasando.